como cristianos, si meditamos en el pasado, yo creo que tenemos de qué vivir agradecidos. Pues recordemos que nosotros somos las personas que hemos sido rescatados de las tinieblas, porque toda persona que está sin Cristo está en tinieblas, y por eso es que la palabra dice que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Pero hay un proceso para el cristiano para que pueda anunciar esas virtudes. Y me hace pensar mucho acerca del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, vemos en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 12, les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Debemos de reconocer que hoy en día, si nos referimos y pensamos en Egipto, es el mundo donde está el ser humano viviendo. Antes de venir reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, nosotros vivíamos en Egipto bajo el dominio de el gran rey de este siglo que se llama Satanás, figura de Faraón que tenía cautivo al pueblo de Israel. Pues recordemos que como cristianos nosotros somos el Israel espiritual, donde debemos de saber que hemos sido rescatados de ese mundo o de ese Egipto pecaminoso, y debemos de estar muy agradecidos con Dios. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que al ser procesados en ese camino, vamos a poder estar preparados para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me gusta lo que dice la palabra en el 17 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio. Dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Mira qué interesante, dice el 20: mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Me impacta esto porque algunas veces he tenido que conversar con mis hijos y les digo: ¿saben qué? Yo estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me ha dado de ser rescatado del mundo lleno de pecado, donde pude darme cuenta que Satanás siempre ha tratado de destruir a la familia cristiana. Por ejemplo, mi padre era un hombre cristiano, mi madre también, pero en cierta oportunidad mi padre sale de la casa en busca de medicamento para uno de mis hermanos. Mi hermano tenía 17 años, uno de ellos, y recuerdo que cuando lo dieron la noticia que a mi papá lo habían asesinado en la República de El Salvador, porque vivíamos en la frontera, y él cruzó el río y surgió un problema lamentable donde lo asesinaron a él y al esposo de una de mis tías. Entonces recuerdo que vivimos una experiencia muy difícil porque quedamos sin padre, muy pequeño, yo apenas tenía 7 años, y pudimos darnos cuenta que era la obra de Satanás, porque papá se había alejado de los caminos del Señor. Era un hombre que cayó en desobediencia y nunca se restauró hasta que vino el castigo para él. Puedo decirlo de esta manera porque déjeme decirle que cuando el hombre no retrocede de su mal camino, no guarda los mandamientos y estatutos que el Señor nos manda que obedezcamos a través de su palabra, entonces nosotros se nos va a llegar el día donde el Señor va a poner su mano de poder y nos va a apartar, porque así es el plan. Dios no es injusto, pero sí hay una ley que Él cumple al pie de la letra, y su palabra se cumple cuando nosotros desobedecemos
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, Dios va a tomar cartas en el asunto. Pero lo que me impacta es cuando yo les comparto a mis hijos que a raíz de esa situación que quedé sin padre, allá en el campo, mi madre tenía que trabajar la tierra y yo no permití, me dediqué a trabajar por ella y eso me impidió que yo pudiera estudiar. Pero recuerdo que en ese tiempo se vino un derrumbe sobre nuestra casa, donde quedó aterrada la casa, que quedamos hasta aquí del lodo. Yo apenas era un pequeño, y recuerdo que el enemigo nos quiso destruir ahí. Pero cuando crecí y luego me casé, recuerdo que mi meta es que mis hijos no vivieran en la condición que yo viví. Y empecé a dedicarme a trabajar fuerte, incluso emigré para Estados Unidos con la meta de ayudar a mis hijos, y siempre les transmitía esto y les decía: hijo, ¿saben por qué yo no quiero que ustedes se queden igual que me quedé yo sin estudio? Es porque yo sé lo difícil que es vivir en una pobreza, sin recursos económicos, sin tener ni una profesión, y yo no quiero eso. Entonces a veces mis hijos empiezan a lagrimear cuando les hago estas pláticas. Entonces dice la palabra aquí, el 20 dice: mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yo puedo darme cuenta cómo el enemigo trató de hacernos daño. Incluso ya cuando crecieron mis hijos, nos vimos emproblemados porque llegaron a robarnos las cosas, y ya lo he testificado muchas veces. Pero cuando dice la palabra que tenemos que tener cuidado de no olvidarnos, dice, de a dónde Dios nos sacó. Entonces tenemos que testificar a nuestros hijos y decirles qué es guardar los testimonios, decretos y estatutos. Tenemos que enseñarles la palabra que el Señor nos dice que tenemos que guardar. Porque dice en el 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Cuando nosotros hemos sido, como le vuelvo a repetir, sacados de las tinieblas, hemos sido sacados con un propósito de parte de Dios. Somos alguien especial, pero para llegar a ser un pueblo especial tenemos que guardar los estatutos que Dios nos pide que guardemos. Y si tú puedes leer el 6, el 7 de Deuteronomio, te vas a dar cuenta los requerimientos o los estatutos o los mandamientos que hay que guardar. Y mira que me gusta lo que dice el 11 del 7, dice, el 9 que voy a leer, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Guarda por tanto los mandamientos y decretos que yo te mando que cumplas. Mira qué precioso lo que dice aquí en el 15, del 7:15, me gusta lo que dice. Dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecen. Es impactante esta palabra. Entonces, si nosotros reconocemos que hemos sido sacados de un mundo de pecado, no pensemos en el pueblo de Israel, pensemos en nosotros mismos, de a dónde Dios nos sacó. No pensemos en el faraón, en el pueblo de Israel que salió del Mar Rojo. Pensemos que nosotros hemos sido sacados. Egipto representa al mundo que está lleno de pecado, ese régimen que Satanás ha puesto sobre los que viven en desobediencia, y nosotros hemos sido rescatados de ahí. Entonces, ¿para qué? Para que vivamos una vida llena de agradecimiento y podamos ser de bendición para otros, que nosotros podamos contribuir para ayudar a otros a que sean rescatados de ese Egipto, de ese mundo lleno de pecado, donde solamente hay enfermedades, hay problemas, hay crisis. Y qué precioso lo que dice el 15, dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti,
antes las pondrás sobre los que te aborrecen. Déjeme decirle que la sanidad es para nosotros los hijos de Dios que estamos guardando. Así es que nuevamente le digo, en el 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes le servíamos a Satanás, mas ahora le servimos a un Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado de pregonar tu palabra por este medio. Sé que es una bendición poder animar a mis amados hermanos a que sigamos anunciando esas virtudes de Cristo Jesús, porque Él fue que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén.